La crisis económica que se generó en el país en la década del 50 y que motivó el cambio de gobierno, la derrota del Partido Colorado tras el gobierno de Luis Valle, el neovallismo, una crisis económica que hoy sería considerada suave, en aquel momento atacó a una clase media muy fuerte que existía en el país, a unas condiciones de vida, de convivencia que eran muy buenas para esos tiempos, y eso comenzó a provocar una crisis que por supuesto se trasladó a lo social y a lo político. El Partido Nacional gana las elecciones en 1958, después de más de 90 años de estar en el llano, en la oposición. El Partido Colorado derrotado, sorprendido también de una situación que no era usual, pasar a ser oposición. Pero algunos hechos que sucedieron a la vez y casi en los mismos tiempos, que generaron una especie de mojones importantes para comprender ese caldo de cultivo social que va a hacer explosión en la década del 60. Ley de Autonomía Universitaria de la Universidad de la República, en octubre de 1958 es aprobada. Poco antes de la derrota del Partido Colorado, en 1958, en noviembre, se aprueba esa ley trascendente en el papel que habría de jugar la universidad hasta nuestros días. El 1 de enero del 59, ya con el triunfo blanco concreto, se produce a nivel internacional la Revolución Cubana. La entrada de los barbudos de Castro en La Habana, la sorpresa del mundo entero por esos personajes aún poco conocidos, con ideas que no se sabía muy bien cuáles eran, que iban a ser determinantes en el futuro de América Latina por su influencia y por todo lo que provocarían en materia de destrucción, de muerte, de guerrilla, de terrorismo en el continente. Lamentablemente, lo que pareció para muchos que no eran de izquierda, gente que incluso tenía ideas más hacia la derecha, que llegó a aplaudir a Castro la llegada de esos barbudos, pensando que con eso llegaba la democracia a Cuba, llegaban las elecciones, llegaba un sistema de libertades, y eso no pasó. Eso después también se quiso trasladar, y en muchos casos con éxito por parte de los Castro, al resto de América Latina. Ahí es otro mojón trascendente para lo que iba a suceder en la década del 60 en Uruguay, pero no solo en Uruguay, también en Argentina, también en Brasil, y así en otros países del continente hasta nuestros días. Porque esto es un tema que no ha parado, que aún continúa. Es una secuencia clave porque es el inicio de la película que aún estamos viendo y asistiendo cómo se desarrolla. Hay otros mojones importantes. En el 59 los sindicatos uruguayos fijan el inicio del proceso de la unificación de los sindicatos. Año 59. Comienza a gobernar el Partido Nacional. Universidad, nueva ley, sindicatos, proceso de unificación. Se va a consolidar este proceso de unificación de los sindicatos en el año, primero en el año 64, con la conformación de la Convención Nacional de Trabajadores como órgano coordinador de los principales sindicatos. Y se concreta en 1966 con ya la formación de la CNT, de la Convención Nacional de Trabajadores, como central de trabajadores, para ser una pieza fundamental también de esa década y del resto de los, bueno, del futuro hacia nuestros días, junto con lo que sucedía en la universidad. La ley universitaria, sin dudas, representaba un avance en muchos temas, era muy importante, pero también sirvió a los fines de aquellos
que no tenían tan buenas intenciones con la universidad, sino que quizás la intención era infiltrarse en la universidad para lograr determinados fines políticos partidarios. Eso sucedió, ha sucedido a lo largo de todas estas décadas, sucede hoy en muchas de las facultades. Esto es parte del caldo de cultivo, a lo que se agrega el inicio de las acciones tupamaras en 1962. Miren ustedes cómo confluyen hechos tan significativos en pocos años, generando ese caldo de cultivo que va a desembocar en 1971 en una elección cuestionada hasta nuestros días, con el surgimiento de figuras importantes para la historia uruguaya. Nace el Frente Amplio en esas elecciones y obtiene un 18% de los votos. Se termina de conformar la figura de un dirigente excepcional como Wilson Ferreira Aldunate, el candidato más votado de ese año, pero a la vez se da el proceso en el Partido Colorado de formación de otro poder que había sido Pacheco, luchando arduamente en su primera etapa contra el grupo terrorista o subversivo, guerrillero de los Tupamaros, y ahora en el proceso de mantener el poder a través de Bordaberry. Todo esto que se provoca en el 71, más el año 1972, que fue considerado el año de la furia por la gran violencia y donde se derrota definitivamente por parte de las Fuerzas Armadas al aparato de los Tupamaros, confluye en el golpe de Estado de 1973. Y ese es el tema en el que vamos a continuar hablando. Lo que no suele decirse del golpe de Estado de 1973, más allá de la discusión sobre si el golpe verdadero fue el 9 de febrero o el 27 de junio, la realidad es que el poder ya no estaba en el sistema político. Un descreimiento muy importante de la población en los partidos políticos, en los dirigentes, con escasas excepciones, una inestabilidad tremenda en todos los sentidos. La gente estaba hastiada, harta de la violencia, de los atentados, de las bombas, de los asaltos, de todo eso que provocaban los Tupamaros y que impedían a una sociedad que había sido pacífica, que habían impedido en los últimos 10 años, porque cuando se da el golpe, previo al golpe de Estado, los Tupamaros habían actuado durante casi más de 10 años, con todo ese tipo de violencia. En algún momento, quizás al principio, con aquello de que tenían actitudes de Robin Hood, con un marketing excepcional desde el punto de vista publicitario, mucho del dinero que los Tupamaros obtuvieron ilícitamente en los robos, en los secuestros, millones de dólares de la época, que hoy en día serían centenares de millones de dólares. Mucho de ese dinero fue utilizado para el marketing, para la publicidad, para películas, documentales, incluso aquella película famosa en aquellos tiempos, Estado del Sitio, hecha por el director griego Costa Gavras, fue una película que los Tupamaros pagaron, financiaron, y se filmó en Chile, que en ese momento era gobernada por Allende, por el chileno, el presidente socialista. En Uruguay, lógicamente, era imposible filmar esa película en ese momento, llevaron todo allí, pero todo ese costo, todo eso salía de los ilícitos Tupamaros, de los robos, de los asaltos, de los secuestros. Eso marcó también una época de la cual se habla poco, hay poca historia escrita sobre la dictadura que vino después, hay poca historia escrita que explique cuáles fueron los mojones o fenómenos principales que van a caracterizar ese periodo. Un periodo duro que comienza en el año 72, denominado el año de la furia por la violencia, que se desata aquel 14 de abril, en el que varios hechos determinaron luego la aprobación del estado de guerra interno. El Parlamento, electo democráticamente,
votó el estado de guerra interno y le dio participación a las Fuerzas Armadas para combatir a los tupamaros. Los tupamaros fueron derrotados en semanas, absolutamente aplastados por las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó luego? Se puede interpretar de muchas maneras. Muchos recordamos que grandes sectores del pueblo uruguayo querían tranquilidad, querían paz y querían retomar sus vidas de la forma más pacífica y conveniente como había sido algunos años atrás. Muchos uruguayos reclamaban paz, tranquilidad y orden. El golpe de Estado estaba en ciernes, la gente apoyó muchísima gente el golpe de Estado de 1973. Eso no se dice porque es parte del relato falso que se vende sobre la dictadura. Los tupamaros estaban todos presos o exiliados. Los militares siguieron de largo, se hicieron cargo de un gobierno porque los políticos estaban muy desprestigiados, porque la gente quería tranquilidad, y comenzó ese periodo de la historia uruguaya que iba a durar unos 12 años y que motivó, por supuesto, un montón de cosas que no fueron positivas para el país, pero que no han sido relatadas con la verdad de los hechos. Hay muchas cosas, hay un periodo de la historia uruguaya que es ese, entre otros, del que prácticamente no se ha escrito, del que prácticamente no se ha comentado mucho. Creo que esto es muy importante que lo digamos para marcar una carencia tremenda que ha habido en la investigación académica, en los estudios que se han hecho a nivel universitario e incluso a niveles de otros centros de estudio, porque es como si se quisiera ocultar lo que sucedió por parte tanto de aquellos que habían atacado el sistema institucional uruguayo, que habían pretendido dar un golpe de Estado para el otro lado, es decir, para la izquierda, para tomar el poder por las armas. Eso es como que se minimizó y se habló solamente hacia el futuro del periodo oscuro de la dictadura. Aquellos que trabajamos en contra de la dictadura siendo muy jóvenes, militamos para que volvieran las libertades, para recuperar el sistema democrático, creo que podemos perfectamente hoy estar capacitados y legitimados para decir estas cosas. Luego viene otro proceso. Cuando termina la dictadura hay una salida hacia la democracia, una salida renga, una salida que no contempló los requisitos que el pueblo uruguayo había exigido, por ejemplo, en el acto del Obelisco, el famoso acto del Obelisco en el que habían, según se dice, siempre 500.000 personas, quizás más, quizás menos, pero lo importante fue que allí estaban todas las fuerzas políticas representadas y se pidió que hubiera una democracia irrestricta, o sea, absoluta para la elección de salida. No fue así. Se pactó sobre la base de que algunos tenían que continuar presos. Y especialmente el candidato que prácticamente el Uruguay entero sabía que iba a ganar las elecciones y se podía presentar. Ese era Wilson Ferreira Aldunate. El pacto del Club Naval determinó que se fuera a elecciones. El pacto lo hicieron el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. Ese pacto determinó que se fuera a elecciones con el candidato Ferreira proscripto y con todos los presos políticos y no políticos, muchos otros proscriptos. También Sereñi estaba proscripto, pero Sereñi no tenía posibilidades de ser presidente de la República porque no tenía el apoyo electoral para ganar la elección. Eso nunca se explicó mucho tampoco y nunca se habló. Apenas es mencionado en algunos textos y por algunos dirigentes en entrevistas de la época. Pero es una de las cosas que tampoco se laudó históricamente. Se ha pactado entre algunos por una historia que no refleja los verdaderos hechos. La salida se dio como se dio y después llegamos al periodo del restablecimiento democrático. Hablaremos de eso más adelante.
A partir de la salida democrática en Uruguay, de la mala salida que tuvimos, de esa salida, de esa democracia renga, con proscriptos, con derechos recortados, con amenazas militares de no comparecencia a la justicia, con el entonces general Medina diciendo que no iba a permitir que los militares fueran a declarar a los juzgados. Todo eso que se generó a partir del pacto del Club Naval determinó muchas cosas que aún hoy estamos viviendo en el país, muchas consecuencias negativas. Pero también fue el inicio de otros hechos que comenzaron a suceder en América Latina y que fueron muy importantes también e influyeron mucho en el desarrollo de los acontecimientos en nuestro país. En 1989, a fines, se produce la caída del muro de Berlín, la derrota del socialismo, que se agrava 2 años después con la desaparición de la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética y ya una crisis tremenda del socialismo, de las ideas marxistas. Pero antes de la caída de la Unión Soviética, apenas cae el muro de Berlín, los reflejos de Fidel Castro y de Cuba fueron casi inmediatos en la conformación del Foro de San Pablo, en enero del 90, uniéndose a Lula da Silva, trayéndolo para fortalecer la posición cubana. Un Lula da Silva en ese momento en la oposición, en ese momento dirigente político importante en Brasil, pero sin el poder político de gobierno. Lula recién iba a alcanzar el gobierno en el año 2002, 12 años después. Pero la conformación del foro le iba a dar a Castro la oportunidad de ir fortaleciendo una posición en América Latina que va a ir consolidando en el año 1998, cuando Chávez gana en Venezuela el gobierno, una Venezuela enormemente poderosa, rica, un país petrolero, en condiciones económicas buenas. Ahí Castro hizo el gran negocio de Cuba. Ahí comenzó a parasitar Castro a Venezuela, a Chávez, que quería también su protagonismo y quería marcar su influencia en el resto de América Latina. Bueno, luego, como decíamos, viene Lula en el 2002, que se suma al poder en uno de los países casi diríamos principales de América Latina, junto con México. Luego de Lula en el 2002 llegaría Uruguay, 2004, el triunfo de Tabaré Vázquez y del Frente Amplio, apoyado en esos gobiernos de izquierda que no solamente eran poderosos económicamente, y por eso se hicieron tantos negocios con esos países por parte de los gobiernos de izquierda aquí. Recordemos los negocios entre Uruguay y Venezuela, del gobierno del Frente con Chávez, todo eso que quedó en la anécdota de la denuncia, pero que nunca fue investigado, nunca se pudo investigar, y lo poco que se investigó simplemente despertó más sospechas, pero que determina un nuevo caldo de cultivo que entronca con el relato que venía de la década del 60, que fue derrotado con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, pero que rápidamente la izquierda se rearma con esa capacidad de utilizar recursos económicos sin ningún problema, de donde vengan, para generar marketing, para generar nuevas noticias, para generar sacudimientos, en este caso en América Latina, pero también en todo el mundo. Eso fue muy importante y termina concretando un nuevo relato, una nueva asociación de la izquierda con las minorías, con sectores de la población que reivindicaban derechos con acierto y que la izquierda tomó como si fueran propios en un relato cultural, en un relato hegemónico
que nunca fue percibido por la derecha, o por la centro derecha, o por los sectores que no eran de izquierda. Lamentablemente, esa capacidad de organización que ha tenido la izquierda en América Latina para fortalecer sus posiciones, esa capacidad económica de generar sectores de la población adoctrinados, educados, sostenidos económicamente, para que militen con fuerza, con dinamismo y sin pausa por sus causas políticas, no lo ha imitado la derecha hasta estos tiempos. Quizás en los últimos años recién, varias décadas después de lo que tendrían que haber hecho, recién en estos tiempos, y en base en gran medida a la aparición de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, es que la derecha ha comenzado a dar una batalla aún tenue en América Latina y en el resto del mundo contra ese relato cultural que fue avasallante en una época de la izquierda, sostenida en estos gobiernos latinoamericanos que decíamos, siempre con el centro inicial en Cuba, luego Venezuela, luego Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, y bueno, y así seguimos hasta nuestros días, con una América Latina todavía muy controlada en algunos momentos, controlada políticamente, socialmente, culturalmente, por esa izquierda que no escatima recursos para mantenerse en el poder y para trabajar diariamente con una planificación muy aceitada, muy organizada, valga la redundancia entre planificación y organización, para poder justamente convencer y mantener ese populismo político que ha provocado tanto daño al continente, a la región, y que recién en estos tiempos está siendo combatido con mayor eficacia por parte de la derecha, la centroderecha y todos aquellos sectores que no pertenecen a la izquierda. Este es el proceso que se da hasta la llegada del gobierno de izquierda en nuestro país en el 2005, que allí comienza esa era del Frente Amplio que dura 15 años, que también merece un capítulo aparte porque tiene de todo en materia de las relaciones internacionales del Uruguay, pero también internamente, en cuanto a 3 periodos de gobierno muy diferentes, muy cambiantes, con grandes beneficios por los momentos económicos que el país vivió favorables. Recordemos el gobierno de Mujica particularmente, que fue un gobierno que provocó tremendos problemas a nivel social y a nivel político en el Uruguay, pero que tuvo la gran ventaja de los precios internacionales de nuestros productos de exportación y tuvo riqueza para poder distribuir y hacer incluso un montón de cosas que no hizo, de lo cual tenemos que seguir hablando en un próximo capítulo. La era del Frente Amplio comienza en 2005. Triunfo rotundo de Tabaré Vázquez, una promesa de una nueva izquierda, aquella frase que utilizó Vázquez en la campaña electoral y que dijo: venimos a hacer temblar las raíces de los árboles. No pasó. No tembló ningún árbol ni ninguna raíz. El Uruguay se mantuvo en un sistema democrático de funcionamiento en lo económico, en lo social, similar a como había sido durante los gobiernos de los partidos tradicionales. Sin grandes cambios, sin revoluciones, ni nada de lo que se ofrecía electoralmente. Con un beneficio no previsto para los gobiernos de izquierda, que se mantuvieron 15 años además. El aumento de los precios de nuestros productos de exportación, que generaron divisas incomparables en la historia del Uruguay. Nunca hubo tanto dinero como en ese periodo en que nuestros productos de exportación se cotizaban
muy bien a nivel internacional y Uruguay por eso tuvo ingresos excepcionales. No solo Uruguay, la región, Argentina también, y eso favoreció al pretendido gobierno de izquierda de los Kirchner, que más que gobierno de izquierda era un peronismo disfrazado, que trajo lo que trajo a la Argentina, toda la problemática económica, social y política que aún están viviendo y de la cual intentan salir. En Uruguay, sin ser tan extremos como en Argentina, el Frente Amplio no produjo cambios importantes. Quien lo diga, lo está diciendo por algún interés, ya sea político, electoral, económico. La izquierda en Uruguay no produjo cambios excepcionales, no hubo revolución, no hubo aquello que se prometió durante décadas en esos discursos de barricada, en las cuales, ¿se acuerdan que se hablaba de que había que hacer reformas en las estructuras agrarias, la reforma agraria, la nacionalización de la banca, la lucha contra el imperio de Estados Unidos o contra los imperios del mundo occidental? Todo aquello que se diluyó absolutamente. El Frente Amplio se convirtió en un partido tradicional más. Un partido de una izquierda soft, dirían en inglés, una izquierda suave, una izquierda que no atacó ninguno de los cucos que decía que venía a destruir. Los empresarios en muchas áreas que eran criticadas por la izquierda se vieron beneficiados como nunca en los gobiernos de izquierda. Empresarios amigos de sus principales dirigentes, empresarios que hicieron fortunas con los negocios que pudieron realizar con las facilidades que les otorgaron los gobiernos del Frente Amplio. De eso se habló poco porque el Frente sí hizo con inteligencia y aplicando muchos recursos también, logró cooptar a sectores muy importantes de la vida nacional. El famoso gramscismo de Antonio Gramsci, el italiano que estableció una estrategia de cooptación de la prensa, de la justicia, de la educación, de la cultura en definitiva, para lograr de esa manera una hegemonía que permitiera el control político de un país, como pasó en Uruguay y como pasó en otros de América Latina. Eso lo hizo muy bien el Frente Amplio. Lo hizo con recursos del Estado y con recursos que vinieron de otros lados también. El periodismo prácticamente fue cooptado en un porcentaje altísimo. Se ha visto, se está viendo ahora. Se sigue ahora comprobando el acuerdo existente entre periodistas y dirigentes del Frente Amplio. El funcionamiento de, por ejemplo, de la Fiscalía, del mismo Poder Judicial, luego de las reformas que se produjeron, recordemos el tema del Código del Proceso Penal, la reforma, el nombramiento del fiscal con la unanimidad de los partidos políticos, los cambios que se produjeron en la Suprema Corte de Justicia cuando en el gobierno de Mujica y bajo presión importante del propio presidente, del presidente y también después de la señora Topolansky, se presionó a la Suprema Corte de Justicia por aquello que tenía que ver con la constitucionalidad o no de la ley que interpretaba la ley de caducidad. Eso fue muy fuerte para la democracia, sin embargo pasó prácticamente desapercibido. Fue muy fuerte eso que se hizo en el Uruguay en esos tiempos, fue presiones absolutamente indebidas sobre el Poder Judicial
pero también cambiaron el rumbo de las decisiones de la justicia en materia de constitucionalidad cuando se cambiaron también ministros de la Suprema Corte de Justicia. Luego lo de la Fiscalía, que estamos sufriendo los ciudadanos hasta el día de hoy, con una etapa que mucha gente considera poco feliz del gobierno de la coalición republicana, por no haber intervenido en el tema con las posibilidades y las potestades que tenía para hacerlo, por no haber intentado corregir o solucionar, porque los votos para cambiar el Código de Proceso Penal los tenía en el Parlamento. Tenía la mayoría suficiente para eso. No tenía la mayoría suficiente para nombrar un fiscal general, pero sí para una reforma del Código de Proceso Penal. Como eso, otras cosas. La realidad indica que el periodo de 15 años de gobierno del Frente Amplio dejó una importante desilusión en amplios sectores de la población, y por eso llegamos a 2019 y el triunfo de Luis Lacalle Pou en nombre de un grupo de partidos políticos en el balotaje, con un partido nacional que llegaba no en un momento excepcional de votación, porque la votación del Partido Nacional en ese momento estaba al 28-29%, lo cual no era de sus mejores votaciones, pero con el agregado del Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente entonces, y el Nobel Cabildo Abierto del general Manini, llegó a más de un 50% de respaldo en la elección de octubre, lo que permitió luego en el balotaje, pese a que el Frente Amplio tuvo un repunte importante, más que el Frente Amplio, Martínez y la fórmula del Frente Amplio, tuvo un repunte muy importante en base a que tenía el poder en los lugares más poblados, en Montevideo, en Canelones, y tenía el poder a nivel nacional. Pese a ello, la fórmula de la coalición republicana se impuso y llega a una nueva etapa que traía esperanzas de cambio y de reforma en muchos de los temas que había dejado mal planteados el Frente Amplio luego de sus 15 años de gobierno. Este capítulo podría denominarse la oportunidad perdida. En 2019 la elección determinó el triunfo de la coalición republicana y la presidencia de Luis Lacalle Pou. Mucha gente con mucha esperanza de cambios, de comenzar a revertir situaciones que el Frente había generado a lo largo de sus 15 años de gobierno. Algunas habían empeorado sustancialmente hacia fines de esos mandatos, ya a partir del gobierno de Mujica y luego el segundo gobierno de Vázquez, que fue lamentable en términos políticos y de lo que estaba sucediendo en la sociedad uruguaya, el Frente absolutamente prescindente, enfrascado en luchas internas y por fuera de lo que la gente estaba sintiendo y reclamándole al gobierno. Por eso gana la coalición, por eso gana Lacalle Pou, que inicia un gobierno con serios problemas, porque la pandemia, no hay lugar a dudas, que influyó tremendamente en la gestión que ha finalizado hace poco. Esos 2 años iniciales detuvieron muchas de las cosas que estaban previstas. No hubo ninguna colaboración prácticamente del Frente Amplio en la oposición, un Frente Amplio enojado, sin poder asimilar la derrota, metido aún en sus líos internos, pero sin considerar la peligrosidad de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Un Frente Amplio que a los pocos días de asumir el gobierno de Lacalle Pou ya estaba convocando con los sindicatos, a través de los sindicatos, a manifestaciones, marchas, movilizaciones. La caceroleada convocada para fines de marzo, cuando el gobierno aún no estaba ni parado siquiera en la cancha,
y con una pandemia que seguramente se podría decir que ya venía en Uruguay desde antes de la asunción de la calle Pou. Hay muchas versiones y hay comentarios de que ya había gente contagiada con el coronavirus en enero y febrero, antes del cambio de mando. Sin embargo, Uruguay no estaba preparado, no tenía elemento ninguno para combatir la pandemia. Esa fue la tarea crucial que debió afrontar el gobierno de la coalición, que lo hizo casi como uno de los mejores países en la región y muy bien considerado también en el mundo, en un momento de gran confusión por las vacunas, por lo que había que hacer, por lo que no había que hacer, los tapabocas. Todo eso generó un mundo completamente diferente. Un mundo que fue afectado no solamente por la pandemia de la enfermedad en sí misma, sino por un tema hasta psicológico que afectó a amplios sectores de la población en todo el mundo. Afectó los dos extremos, quizás más, los niños y los más veteranos, por todos los condicionantes que había en el relacionamiento social, en los cuidados, en los miedos. Todo eso generó un periodo de gobierno muy especial. También generó lo que decíamos al principio como nombre de lo que podría ser el capítulo, una oportunidad perdida. Actualmente podemos decir que hay una sociedad mal informada, anestesiada, que ha incorporado un relato falso, un relato histórico que no tiene que ver con la verdad, y lo ha naturalizado, lo ha incorporado como si fuera real. Esto también se da por una escala de valores completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados en el Uruguay de hace unas décadas. La nueva narrativa que existe en materia histórica, pero también en materia cultural, evidentemente ha generado esos cambios en los valores morales y éticos de la sociedad. Todo esto también tiene un componente de pandemia, de afectación por la pandemia. Y tenemos otra mitad del país, el país dividido en dos, que no puede ser desconocida, que esa mitad del país que es responsable también por omisión, por desidia, de ese quiebre que existe. Uruguay mantiene hoy, o tiene hoy, una decadencia profunda en sus valores, una decadencia profunda en su sociedad. Basta salir a la calle, basta recorrer zonas, especialmente de la capital del país, donde se ve esa decadencia que por momentos es angustiante, ¿no? Y asusta. Es un Uruguay diferente. ¿Por qué hablábamos de la oportunidad perdida? Porque muchos sostienen que el gobierno de coalición, con sus mayorías parlamentarias, tuvo la oportunidad de revertir muchos de los temas que el Frente Amplio había dejado establecidos durante su gobierno. Y no lo hizo. Se concretó a la resolución de los temas de pandemia y algunas cosas más, como la LUC, por ejemplo, que muchos sostienen que no fue aplicada en su totalidad como debería haberlo sido, que tenía herramientas para hacer otros cambios que no se utilizaron. Bueno, la oportunidad perdida es porque los últimos tiempos, los últimos años de ese periodo de la coalición, el gobierno perdió el centro de la escena. La agenda comenzó a ser marcada por la oposición, con mentiras y con verdades a medias, con un gran aparato publicitario, propagandístico y periodístico que sostuvo, aún más que los candidatos y que los dirigentes de la izquierda,
el relato. Porque el relato fue sostenido más por medios de prensa y por periodistas que por los propios dirigentes políticos. Algo nunca visto en la historia del Uruguay. Algo nunca visto, yo creo, en la historia de muchos otros lugares. Que la prensa haga la campaña electoral por encima de los propios dirigentes políticos de un partido. Esto se ha visto de alguna manera legitimado en el momento en que gana el Frente, Yamandu Orsi asume la presidencia, comienzan a conocerse los nombramientos de cargos del gobierno electo, del gobierno en funciones, y vemos una cifra de periodistas en cargos de gobierno, en cargos de confianza, como nunca antes en la historia del país se había visto. Esto demuestra esa estrecha conexión entre el periodismo militante, que hizo la campaña por los dirigentes que poco aparecieron o que poco hablaron, para obtener el resultado del triunfo en la elección. Y después hay otro detalle del cual se habla poco, porque por supuesto la victoria de Orsi tapó que en octubre, en la elección de octubre, la coalición republicana sumada fue triunfante, ganó la elección de octubre, pese a lo cual no logró las mayorías parlamentarias por el sistema que tenemos nosotros de representación proporcional, que no ayudó por no tener un lema único la coalición republicana. Bueno, ese es uno de los desafíos que tiene por delante la coalición, así como el gobierno del Frente tiene por delante los desafíos de demostrar que esa falta de discurso y de propuestas que tuvo en la campaña electoral no van a afectar este gobierno que ha comenzado con muchas dudas, con muchas incertidumbres, con un ministro de Economía que parece que va a mantener las líneas principales que ya venían, pero con un mensaje que no ha ayudado a nivel de la sociedad, que es el nombramiento de Juan Castillo como ministro de Trabajo. Cierran empresas, hay otras que están muy asustadas, Castillo habla de ocupaciones, de defenderlas desde el gobierno, de ser parcial absolutamente, y eso ha hecho emprender una especie de corrida de empresarios o de comerciantes o de gente que quiere invertir con temor de que Uruguay no esté ofreciendo bajo este gobierno las condiciones de garantías y seguridad que merecen aquellos que van a invertir su dinero. Veremos qué pasa. Esos son los primeros esbozos que se ven de lo que está sucediendo hoy, en abril de 2025.